Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Don Pablo Iriart, buenas noches. Gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. La convención bancaria el pasado jueves y viernes en Acapulco. Esta cita anual de los banqueros de México, de los presidentes de los bancos y directivos y ejecutivos de todas las instituciones bancarias presentes en México, tuvo el jueves la presencia, el recorrido de los 3 candidatos presidenciales independientes y el viernes la presencia de los 3 candidatos presidenciales que representan a coaliciones y partidos. Fuimos testigos de expresiones importantes, trascendentes, expresiones relacionadas con cada uno de los candidatos, con cada uno de los aspirantes presidenciales. Unos fueron mejor recibidos que otros, a unos les aplaudieron más, por ahí la prensa reportó el aplausómetro, pero bueno, vale la pena dedicar unos minutos para hacer un balance de la presencia de cada uno. Pablo, ¿con quién empezamos? ¿Cómo le fue a José Antonio Meade, por ejemplo? A José Antonio Meade me parece que estuvo en su núcleo, en el núcleo que se ha desenvuelto gran parte de su vida profesional. En su medio, ¿no? Y les habló lo que él piensa, que no debe haber extravagancias en el gasto público, que tiene que haber una línea de sentido en todo lo que se gasta, no gastar más de lo que se tiene, etcétera. Cuidado con los programas populistas. Y no sé, Enrique estuvo ahí. Disciplina, ¿no? De eso habló Sí. José Antonio esencialmente. Mira, fue muy interesante. Fue el primero, más o menos a las 10 de la mañana, fue empezando Del su viernes, presentación ajá. del viernes. Los candidatos entraban de un lado, sus equipos entraban del otro. Cuando entra José Antonio Meade, hay una larga ovación, más o menos duró 1 minuto. La gente de pie, la gente de pie y una ovación antes de que saludara, antes de que hablara, dijera la primera palabra, lo cual implica claramente pues que es un auditorio que respalda de manera entusiasta con ovación de pie a José Antonio Meade, por la razón que dice Jaime, es el público natural donde ha estado muchos años, pero además es el público que entiende mejor los argumentos y los planteamientos del candidato del PRI, Verde y PANAL. José Antonio Meade además aprovechó para estar muy activo en Acapulco. Yo le conté más o menos unas 10 entrevistas a diferentes medios, entre ellos a nosotros, a lo largo del jueves por la noche y en el curso del viernes. Es decir, aprovechó intensivamente el foro. ¿Cuántas entrevistas dio López Obrador? Ninguna. 0. ¿Cuántas entrevistas dio Ricardo Anaya? Una. Entonces, claramente ahí tienes tú el marcador. ¿Qué sucedió después de José Antonio Meade? A las 11 de la mañana es el turno de Ricardo Anaya. Ricardo recibió un aplauso nutrido, pero digamos normal, cuando un orador se presenta al foro, y empezó a tener problemas. El clicker, este dispositivo para cambiar las diapositivas a distancia, no le funcionaba, entonces apuntaba para aquí, para allá, y no jalaba, le costó trabajo. Presentó una conferencia bien hecha, que ya ha dado varias ocasiones, y que motivó entre los banqueros el comentario de que más bien parecía una conferencia para los alumnos del TEC de Monterrey, porque era sobre innovación, productividad, este tipo de cosas, más que sobre temas financieros. Los banqueros esperaban escuchar los planteamientos en materia de política financiera, de estrategia económica. De eso no hubo nada en el caso de Ricardo. Hubo algunas cosas ya en las preguntas y respuestas, y también tuvo que dedicarle un tiempo pues a defenderse, porque era obligada la pregunta a propósito de las acusaciones que ha hecho el PRI, han hecho testigos, ha hecho la PGR.
tuvo que, otra vez, como ha ocurrido en varios foros, pues destinarle un rato y explicar, a tratar de convencer de que él está limpio. Al final hubo un aplauso nutrido, digamos que toreó bien Anaya, pero no cortó orejas. Y en el caso de López Obrador fue el aplauso más discreto a su llegada. Lo acompañaban, al menos los que yo pude ver a distancia, Alfonso Romo y Carlos Ursúa. A diferencia de Meade y de Anaya, López Obrador optó por leer un discurso. Leyó. Traía su discurso escrito, engrapado, y bueno, lo fue leyendo desde el podio. Un discurso corto, más o menos, que le salió bien, ninguna sorpresa, repitiendo más o menos las fórmulas que ya conocemos. La Guardia Nacional, el que va a concentrar los esfuerzos en materia de seguridad, invitó a los banqueros a hacer más negocio, ampliar sus redes sucursales a muchos municipios que hoy no las tienen. Todo iba razonablemente bien para López Obrador. Algo del Banco de México, de política monetaria, sí, claro, sí, abordó esos temas. Respeto absoluto a la autonomía del Banco de México, no alza de impuestos, no gasto descontrolado, prudencia en el manejo macroeconómico. Digamos que iba diciéndole a los banqueros lo que los banqueros esperaban oír de alguien como él. El problema fue en las preguntas y respuestas, porque había algunas obligadas. El aeropuerto. Y en el caso del aeropuerto, pues tuvo que decir lo que ya sabemos, que va a cancelar el proyecto actual, que va a tratar de convencer a los inversionistas de que se pasen a Santa Lucía. No es nada sencillo, pero bueno, dijo, para eso es la política, para sentarse, dialogar y convencer a la gente. Y el acabose vino casi en la última pregunta que le hizo Leonardo Curcio, que era quien estaba moderando. También una pregunta obligada, va a reconocer los resultados de la elección si no le son favorables. Y bueno, ahí salió el asunto del tigre, del famoso tigre. Dijo que sí, si las elecciones son libres, son limpias, pero si hay fraude, bueno, pues entonces yo me voy al rancho. En el primer caso me voy al rancho, en el segundo me voy también al rancho, y en el segundo caso yo ya no voy a amarrar al tigre. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo. ¿Por qué la alusión? Porque él ha dicho en varias entrevistas que en 2006 él, entre comillas, amarró al tigre, que la gente estaba muy exaltada y furiosa por lo que ocurrió en el año 2006 y que gracias, entre comillas, al plantón de Reforma y del Zócalo, se canalizó esa energía. La gente se tranquilizó. Pero ahora dice, ya no voy a hacer eso, dice, y el que suelte al tigre, que lo amarre. Lo cual fue tomado por los banqueros, así lo capté yo en conversaciones posteriores al discurso, pues como una amenaza, como una auténtica amenaza, en el sentido de que si no gano las elecciones, si me ganan por un margen pequeño, si encuentro cuestionables prácticas que se hayan estado realizando, bueno, pues entonces prepárense porque la gente no se va a quedar en su casa. ¿Qué lectura haces de esta expresión, Pablo? Me parece muy esperada, muy preocupante. Fue un mensaje, si bien no se lo escribió ni Ursúa ni Alfonso Romo, es algo de López Obrador. O sea, este es él. Está haciendo la amenaza ante los que ha considerado parte de sus adversarios políticos y adversarios ideológicos. El punto está en que si no gana él, así que lo leo, si no gana él, va a haber levantamiento social, porque el tigre es el pueblo y el domador del tigre es él es el dueño del tigre. Pero solo si me cometen fraude, ¿según quién? Según él, porque en su opinión el INE está compuesto por apéndices de la mafia del poder, lo mismo que el tribunal, es decir, si yo considero que perdí, nunca he reconocido una derrota, pero si perdí, va a haber un levantamiento social en distintos lugares del país que yo no voy a controlar.
Él cuando perdió en 2006 y también cuando perdió por un amplio margen en 2012, desconoció el resultado electoral como lo desconoció en Tabasco las 2 veces que compitió. Es decir, nunca ha aceptado el resultado de una elección. Y lo que nos está diciendo es, ahora arréglense, yo no voy a contener a la gente porque él cree que es el que contiene al pueblo y seguramente tiene razón en alguna parte, en colonias populares, en la CENTE, en una parte de la guerrilla en el estado de Guerrero, etcétera. Sí, va a haber problemas, pero yo veo mucho más problemas a raíz de esto que acaba de decir, si gana. Porque si gana, cuando tenga un enfrentamiento como lo va a tener con la Corte, va a decir, ahí está el tigre, ahí está el pueblo. Claro. Les va a echar el pueblo encima, les va a echar su pueblo encima, su tigre. Exacto. Agárrense en la Suprema Corte, que jamás ha dado un fallo en favor del pueblo, dijo hace un par de semanas nada más. Cuando tenga problemas con el Banco de México, que no le suelten el dinero o que no se plieguen a sus políticas populistas como son, va a haber problemas con el Banco de México, le va a soltar el tigre. Y al Congreso, si no tiene la mayoría absoluta en el Congreso y le frenan algunos de sus proyectos, señores, les va a echar el tigre, les va a echar el pueblo encima. O sea, me preocupa esta expresión si no gana, pero me atemoriza y no me atemoriza, me sobresalta y mucho si es que gana. La utilización del pueblo para presionar a las instituciones. Déjenos hacer una pausa rápidamente y continuamos con este análisis en torno a la expresión. Ha habido muchas reacciones en México, cartas editoriales, ha habido comentarios, líderes políticos, y revisamos lo que dijeron los demás candidatos, si le parece bien. Volvemos. ¿Quién ganó y quién perdió en la jornada de negocios? Susana Sáenz tiene los nombres, datos y hechos tal como son. Ganadores y perdedores con Susana Sáenz. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, ahí está. Ha habido muchos comentarios editoriales en torno a esta expresión del tigre. Hay coincidencia, me parece. La lectura de muchos analistas es en el mismo tenor de los banqueros, como una velada amenaza, ¿no es cierto? Pues velada no tiene mucho, porque fue bastante... abierta y clara. Bastante directa. Si él reconociera a los árbitros, pues entonces digamos que tendría otro sentido. O sea, si los árbitros dicen hay fraude y perdí, bueno, pues entonces sí, seguramente la gente se exaltaría. Pero el problema es lo que dice Pablo, y lo ha dicho en varias ocasiones. Le ha dicho maiceados a los ministros de la Corte, le ha dicho parte de la mafia del poder, a los integrantes, a los consejeros del INE. Realmente el problema es este. Hoy el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, emitió un mensaje en donde dijo, bueno, no es aceptable que alguien participe en una contienda como la electoral si no se apega a las reglas. Entonces, ¿qué sentido tiene? Salgo a la cancha y juego y acepto solamente las reglas que me ayudan a ganar, pero no las reglas completas del juego. No reconozco el fuera de lugar, no reconozco el foul. Realmente esa es una de las preocupaciones que entre los reaccionantes, en los que dices que hoy emitieron puntos de vista, bueno, de la cúpula del sector empresarial no fue la menos relevante. De hecho, se reporta como que encendieron luces de alerta, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, sí captaron el mensaje, sobre todo por lo que se viene. Y a ver, que nos digan, ¿es falso esto de que es un peligro para México después de lo que acabamos de oír? ¿Es una guerra sucia que digan que es un candidato peligroso? ¿Es mentira? ¿Ya lo suavizaron los empresarios que la acompañan? No, ahí está.
Si no gano, es decir, si hay fraude, y como siempre que pierde hay fraude, se les va a ir el pueblo encima, se les va a ir el tigre encima. Y me pregunto, insisto, después, cuando todos los gobiernos populistas están cortados por la misma tijera, son ineficientes, son ineficaces, por lo menos en el continente. Cuando no cuajen sus políticas, la culpa la van a tener los empresarios. Los medios de comunicación que van a estar reportando en la televisión, en los que no funciona la política, claro. Que hay algo que no funciona, les va a echar el pueblo encima. O sea, eso es, tiene esta vena intolerante, autoritaria, que algunos dicen que exageramos, pero ustedes lo oyeron y lo vieron en la reunión de la Convención Nacional Bancaria. Si pierdo y hay fraude, a ver quién amarra al tigre. O bueno, yo no voy a amarrar al tigre, es decir, el pueblo va a hacer lo que quiera. Bueno, si hay fraude, ¿según quién? Según él, obviamente, porque él dice que el INE y el IFE, el INE y el tribunal están maiciados y son apéndices de la mafia del poder. Es un riesgo real el que tenemos en la elección, pero es mucho mayor el riesgo si gana. Otros candidatos, Enrique, estuvieron los independientes ahí también. Estuvieron el jueves los independientes. Armando Ríos Peter fue el primero en exponer una exposición muy articulada, la tiene muy hecha, ya se la hemos escuchado en otros foros, la de la CES, campañas, corrupción, compadres, etcétera, etcétera. Habla el lenguaje de los banqueros, contó que en su experiencia como funcionario público, él tuvo un trayecto en la Secretaría de Hacienda, conoce bien e hizo planteamientos, además de esta manera de combatir la corrupción con este sistema que plantea de cortar desde las campañas los compromisos que los candidatos tienen con sus compadres grupos para dar contratos. Este esquema de la CES, también planteó esquemas de política económica, poniendo énfasis en la estabilidad macroeconómica y manejando asuntos de política social, que es parte de su estrategia como hombre de izquierda. Muy aplaudido, muy reconocido por la sustancia de sus planteamientos. Le siguió Margarita Zavala, estuvo en segundo término y en este caso a Margarita no le fue bien. No le fue bien porque hubo la percepción, al menos fue lo que yo recogí y así lo capté, de que fue muy superficial en los planteamientos. Le faltó más sustancia, le faltó más garra en su discurso y en el contenido de lo que dijo. No logró ni conmover, ni convencer, ni persuadir a los banqueros. Y cerró el bronco, Jaime Rodríguez, que hizo quizás la participación que más risas tuvo a lo largo de los 2 días de la convención, porque es muy bueno, atrapa a los auditorios, se sube a un podium, tiene el micrófono en la mano y es muy bueno para captar la atención. Es un hombre que tiene ángel, pero cero sustancia. Alguien lo caracterizó, fue el mejor show que tuvimos en la convención. Sí, de cierre. Yo leí por ahí algunos comentarios que lo comparaban con el piporro en las carpas, porque cuenta muchos chistes, ¿no? Y hace muchas bromas y cosas así. Dice malas palabras, se burla de los otros candidatos, bromea con los participantes, pero poca sustancia, realmente poca sustancia del bronco. Sí, por lo que pude leer, Ríos Peter de los independientes fue el que se llevó las palmas, pero no sabemos si le va a alcanzar para poder ser registrado por el INE como candidato presidencial independiente. Por lo que hemos sabido y por las informaciones que hay, que podrán verse en el Financiero mañana, existen dudas fundadas de algunos candidatos, precandidatos independientes que han hecho su solicitud para contender. Y me temo que Ríos Peter y el Bronco tendrán serios problemas para ser candidatos. Ahora, si lo logran, Ríos Peter es una persona con preparación, articulado, con trayectoria, y creo que sería un desperdicio que naufragara en esta elección una persona con estos antecedentes. Anecdóticamente, el jueves, como a esto de las 12:30, todavía estaba hablando el Bronco, Armando Ríos Peter y Margarita Zavala emitieron tweets diciendo: el INE ya me dio
la autorización para registrarme como candidato. Y quedó la impresión de pues que ya habían salvado todas las formalidades. Tuvo que salir a aclarar el INE después que se trataba de una disposición legal donde tiene que comunicarse a los aspirantes a que el INE está en posición de recibir su solicitud de registro, que es lo que están haciendo todos los candidatos a partir del fin de ayer semana. vimos a Ricardo Anaya haciendo justamente ese trámite y entiendo que José Antonio Meade lo hará este domingo y así. Este es el plazo para presentar esa solicitud. Se trata de solicitudes de registro. Y en el caso de los independientes, de los 3 que aspiran a ser candidatos, van a tener la autorización y van a recibir el registro como candidatos o no, dependiendo de lo que dice Pablo, en la sesión del próximo 29 de marzo, esto es el Jueves Santo. El Jueves Santo, imagínate. El Jueves Santo. Y además la víspera del arranque de campañas. ¿no? Creo que más de alguno podrá tomarse el puente y vacacionar y descansar tranquilamente. ¿Por qué? Porque dudo que la boleta sea de 6. ¿Tú crees que van a bajar alguno de estos? Es posible. Bueno, vamos a ver, déjenos hacer rápidamente una pausa y regresamos con más aquí al cierre. Una llamada telefónica entre el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente Donald Trump. Volvemos. Emprender, hacer carrera, viajar, ser líder. Tenemos la información para que tomes las mejores decisiones. Elfinanciero.com.mx, una nueva experiencia digital. El Financiero, Power Business. Este fin de semana, el presidente Peña Nieto y el presidente Donald Trump sostuvieron una llamada telefónica. Hoy justamente el señor López Obrador le pide al presidente Peña que transparente y que explique el contenido de la llamada. Se ha filtrado poco, no conocemos el contenido total de la llamada. Sabemos que hubo algunos intercambios en torno al muro que el gobierno de Estados Unidos pretende construir en la frontera con México y donde la posición del presidente Peña ha sido desde entonces, y la reiteró ahora, pues muy firme en el sentido de que México no pagará por el muro. Trump respondió a eso de una forma, pues no sé si calificarlo como ocurrente o bromista, pero algo así como: ¿está usted loco? Por supuesto que yo no le voy a decir que México no pagará por el muro. En fin, hay un balance mixto respecto a la llamada, si fue útil, si fue eficiente, si le ayudó al presidente o no. ¿Y qué dicen ustedes? Ya creo que se reiteraron posiciones. El presidente Peña no solamente dice no voy a pagar el muro, sino que le pide que usted, oiga, diga que usted va a pagar el muro, es en su territorio, etcétera, etcétera. Y la respuesta de Trump: ¿decir yo eso? ¿Are you crazy? ¿Estás loco? Le dice, sí, es una expresión soez, pero es un diálogo privado que se ha filtrado. Y creo que los presidentes no solo tienen derecho, sino que tienen la necesidad de llevar a cabo conversaciones privadas vía telefónica. Esto que plantea López Obrador, háganla transparente. A ver, ¿y por qué no hace transparente ustedes sus llamadas con tales y tales personajes? No, porque hay llamadas que son privadas. Y las de un jefe de Estado a otro jefe de Estado suelen serlo, salvo cuando Fox hable con Fidel Castro y le dice... y lo graben. Comes y luego te vas. Realmente, seguramente la filtración, como todo indica, pues salió de la Casa Blanca. De allá, sí. Evidentemente. Y probablemente con algún interés de que la filtración trascendiera, de que se supiera. Creo que hay dos maneras de ver esto. Uno, México sigue manteniendo muy firme la posición. El muro jamás se va a pagar de este lado. Y se pide a Trump pues que diga que no. De hecho, ya lo ha dicho Trump, pero evidentemente no iba a admitirlo. Lo que ha dicho es siempre como disfrazarlo, que se va a pegar, ¿no?, indirectamente. Exacto, y que lo van a disfrazar de una o de otra con forma, impuestos o con aranceles o con las remesas, también lo ha dicho en algún momento, es decir, como buscando algún mecanismo. Pero ¿no? mira, si está tan desesperado de buscar 25,000 millones de dólares, que es lo que calcula
que en su último presupuesto que va a costar el muro, pues evidentemente está admitiendo que él lo va a pagar, que Estados Unidos lo va a pagar, pero eso no lo va a decir, aunque lo haga. Y vamos a ver ya pronto los modelos de muro, ¿no? Mañana. Sí, va a California, va a San Diego. Los modelos va a haber prototipos de muro. porque hay de todo, hay de hormigón y de lámina y de concreto. Sí, y lo va a pagar el gobierno norteamericano, lo que se vaya a construir. Del otro lado, preocupa que haya un personaje que tenga este tipo de reacciones. México va a seguir teniendo una relación constructiva con Estados Unidos, en la medida que se pueda, en el ámbito comercial, seguirán las rondas de negociación del tratado. Nos salvamos de los aranceles que impuso a todos los demás países, México, por ahora, menos sí. a México y a Canadá. El de aluminio y el acero, exacto. Pero preocupa que la relación del actual presidente de México con el señor Trump sea esta. Y lo peor es que casi me parece que cualquiera que llegue a ganar el 1 de julio va a enfrentarse con este personaje que va a estar 2 años, Todavía. Por lo menos, si es que no se reelige, con quien gane las próximas elecciones. Es el mismo personaje y el que gane tendrá que trabajar y lidiar con él y ni hablar, es la realidad que nos toca, no podemos. Sigue quedando como esta inquietud de el propósito de la llamada, ¿no? Tuvimos la visita la semana pasada del señor Kushner acá, el yerno, con una reunión larga, prolongada, 3 horas con el presidente de la República y equipos, y tampoco tenemos una idea muy clara del contenido de esa reunión. Señalaron algunas generalidades. Y está el tema de Playa del Carmen y el ferry y esas cosas. ¿Habrá algún tema de seguridad que está sobre la mesa, Pablo? ¿Tú piensas? Es posible, aunque no sé si el señor Kushner sea el vehículo adecuado para tratar un tema tan institucional como el de la seguridad. Yo creo que no. Yo creo que no es la persona indicada y no estaba ahí en la reunión con Donald Trump. Con el enviado de Trump. No recuerdo haber visto a Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación. Yo creo que fue una reunión mucho más amplia, pero esta filtración, como decía Enrique, sale de la Casa Blanca y yo creo que no muy del gusto de Donald Trump. Que se haya filtrado. Sí. No sé, porque esto, en esta lógica de cada vez que él defiende este nacionalismo a ultranza de Estados Unidos, piensa que gana votantes cuando creo que pierde muchos en otro segmento, ¿no? En fin, nos vamos, se nos acaba el tiempo. Pablo, gracias. Enrique, gracias, buenas noches. Gracias a usted, no se vaya. A continuación, una tras otra aquí en El Financiero. Buenas noches.